te roban todo, ¿eh? Terrible esto. Gracias. Y ustedes se sentaron, pero a mí me duele todo cuando estoy mucho parado. Así que Adolfo se burlaba de mí, se ríe de mí ahora. Bueno, hermanos, el tema que ha sido sugerido tiene que ver con la declaración de fe, que supongo que todos conocerán, que ustedes tienen. Yo debo confesarle que siempre fui contrario a las declaraciones de fe, porque me parecía que eso dividía, que había mucho de opinión humana y que todo está en la Biblia, después de todo. Pero visto los tiempos que corren, con tanto movimiento de personas que van de una iglesia a otra, hermanos que se dejan de congregar en un lado, se van a otro lado, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, ahora han venido personas que han estado en distintos lugares y que la verdad tienen una confusión importante, ¿no? Y que uno no entiende cómo, siendo creyente, han estado, como decimos en la Argentina, picoteando por todos lados. Por ejemplo, estuvieron ahí en Pare de Sufrir. Digo, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, han estado sirviendo ahí, es un matrimonio con hijos, y vienen de estar en muchos lugares. Porque cuando yo le pregunté a uno de ellos, ¿y ustedes de dónde se congregaban? Bueno, tendríamos que sentarnos para contarte todo. Bueno, entonces, en vista de todo esto, estoy cambiando de idea respecto a esto de tener una declaración de fe. Además, viendo la que ustedes tienen, que tuvo la gentileza Miguel de pasarme, creo que está, por lo menos desde mi punto de vista, muy bien, y no es mucho lo que yo pueda agregar, solamente algunos comentarios respecto a los puntos que me han sido sugeridos, que es el 20 y el 21, que uno tiene que ver con los ancianos, con los pastores, los diáconos, y el otro con la comisión que tiene la Iglesia de anunciar el amor de Dios y de anunciar el Evangelio por todo lugar. Vamos a leer un pasaje que está justamente mencionado acá, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. El apóstol Pablo había estado en Éfeso en medio de gran tribulación, con mucho alboroto en aquel lugar, debido a su predicación y a que muchos que eran, como se acostumbraba en aquel tiempo y como están todavía existen, según algunos que han ido por allí, aquellos templos, como el de la gran diosa Diana, y bueno, y se armó un gran alboroto porque los que hacían negocio con eso, y eso nos suena bastante actual, hacer negocio con la religión, no es solamente el tiempo de los griegos, lo vemos ahora por todas partes, aún en ambientes pseudoevangélicos. No pensemos, no nos vayamos muy lejos. Entonces vieron que perdían su negocio y quisieron actuar en contra de Pablo, y de hecho que lo hicieron. Pero después, bueno, quedó allí y él luego se va, y cuando vuelve, ya para retornar a su lugar, pasa muy cerca a un lugar que se llama Mileto. Si ustedes lo buscan en el mapa van a ver que no está lejos de Éfeso. Pero si ven el viaje que hace Pablo, van a ver que de Éfeso se va a varios lugares más, y cuando pega la vuelta, pasa cerca. Y estando allí, manda a llamar a los ancianos de la iglesia para hablar con ellos, para despedirse, en una despedida muy emotiva, pero además para darle recomendaciones fundamentales respecto a la tarea que ellos tenían que desarrollar. Así que, versículo 17 del capítulo 20 de Hechos, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y subrayemos esto, ¿no? Ancianos. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
por supuesto es la provincia, la región de Asia, no el continente, tenemos que aclararlo por las dudas, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, señalemos también esta palabra, para apacentar, también es una palabra para resaltar en este tema, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un anciano, que la palabra original es presbúteros, es un obispo. La palabra original es episcopos. Y es un pastor. La palabra es poimen. Es una misma persona. Con el transcurrir del tiempo se ha ido desvirtuando todo esto y entonces se consideran a veces distintas categorías. Lo mismo que cuando hablamos de diáconos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, lo sé personalmente porque un hermano mío que falleció por el COVID, lamentablemente, fue cura, y estuvimos en 2 ordenaciones, una de diácono y al año siguiente presbítero, porque el diácono era como un paso previo y podía hacer determinadas cosas, pero por ejemplo no podía absolver, perdonar pecados en la confesión que sí hacen el presbítero o el cura. Entonces las palabras han sido utilizadas de una manera que nosotros no compartimos. Respetamos también a muchos hermanos en distintos lugares que usan este tipo de palabras de distintas formas. Por ejemplo, en algunos lugares está el pastor principal y después están los otros pastores. Nosotros creemos, yo por lo menos creo que no hay un pastor principal y otros pastores. O se es o no se es. Por otra parte, también nuestras iglesias han tenido cierto prurito durante muchos años de que aquellos que estaban a cargo de las iglesias fueran nombrados como pastores. Se trataba de no utilizar eso, y los más grandes, y acá lo miro a Rodolfo, que es el más grande de todo acá. Qué grande sos, Rodolfo. No usaban esa palabra. ¿Qué palabra se usaba mucho? Sobrevedor, ¿no es cierto? Sobrevedor. Y yo estuve buscando, y la palabra sobrevedor se usa en una revisión del año 1865, una Reina Valera de aquel tiempo. Y los hermanos se ve que desenfundaron esa palabra para que no se confundiera con un título, porque los hermanos eran reacios, y bueno, yo también lo soy en ese sentido, a tener títulos. Y entonces se usaba esa palabra, que era bastante desconocida, porque uno decía, ahí va el sobrevedor de la iglesia, y uno que no sabía decía, ¿qué quiere decir eso? Algunos confundían, decían sobrebebedor. Digo, no, esperen un poco, tanto como eso no es cierto? Pero se usaba ese término, que en realidad prácticamente no está mencionado. Y no se trataba de no usar el término pastor. A mí, si alguno me dice pastor, también me pone incómodo. Aunque a los 30 años ya
Dios me concedió el privilegio y la responsabilidad, y se ve que Dios no mide las consecuencias de que yo fuera uno de los sobrevedores en Parque Casa. O sea, hace ya 43 años de eso. Miren cómo es esto de los títulos y el concepto que se tiene sobre las personas por el título que llevan. En una oportunidad estábamos en un campamento que era de la escuela dominical, en el campamento bautista de Oliveros, que seguramente ustedes conocen, un muy lindo lugar, y fuimos ahí a hacer un campamento de la escuela dominical. Y estaba a cargo una señora, complicada si las había, se peleaba con las cocineras y todo, pero conmigo se llevaba de 10. Así que yo fui una tarde y estábamos allí sentados tomando mate y con los chicos, los maestros, y ella se agregó también al grupo y se sentó allí y en un momento dice: ¿quién es el pastor de ustedes? Y yo, todo tímido, dije: soy yo. Dice: ¿pero usted no es Juan? Sí, ¿qué tiene que ver cómo me llamo? Claro, ella esperaba a alguien que al venir lo recibieran de otra manera, no sé si lo aplaudirían, no sé qué es lo que esperaba, que no se sentaba a tomar mate con los demás, no sé. También en otra oportunidad tuve una hermana que iba a una iglesia que lamentablemente se cerró, y ella vive muy cerca de donde estaba esa iglesia, y tuvo un contacto con nosotros y la vamos a buscar todos los domingos para que venga a la reunión con nosotros, una hermana ya de bastante edad. Y a lo poquito tiempo de él dice: Juan, les voy a preguntar una cosa. Dice: ustedes, ¿quiénes son los pastores? Porque a donde yo iba se sentaban adelante el pastor y la familia, y ese lugar estaba reservado para ellos. No, Elsa se llama la señora. No, Elsa, nosotros no acostumbramos eso, nos sentamos en cualquier lado. Y a veces lo quedamos parados si no hay lugar. No tenemos ese privilegio y no nos corresponde ningún privilegio. Entonces, también en una versión que es de Serafín de Aucejo, que algunos conocerán, del año 1975, se le llama a estas personas, también se les llama inspectores. En la Biblia de Jerusalén se los llama vigilantes. Y acá entre los argentinos, si alguien te dice vigilante, te enojas, ¿no? Pero no, es una buena palabra, nosotros la usamos mal. Es muy buena palabra, sobre todo cuando vamos a la panadería, dame un vigilante, ¿no es cierto? Guardianes, en otra versión que se llama la palabra de Dios. Es decir, hay distintas palabras, pero siempre se refiere a la misma persona. Lo que describen las palabras quizás sea distintas funciones, pero no personas distintas. No personas distintas. Por otro lado, en cada iglesia, nosotros vemos en la Biblia que en cada iglesia local tenía sus propios ancianos o pastores, obispos, como le querramos llamar. Y no era, por ejemplo, en una ciudad, el obispo, este es un modelo católico, ¿no? No nos vamos a meter con eso, pero ese es el modelo, ¿no? Está el obispo y después vienen los otros que están abajo, y después está el arzobispo, hay un montón de cargos que se van teniendo por estudio, por preparación, porque lo nombran desde arriba, viene el nombramiento del Papa, etcétera, etcétera. Pero nosotros no encontramos en la Biblia eso, no encontramos jerarquías. Entendemos con toda humildad que en las iglesias, en cada una de ellas, tiene que haber hermanos que se ocupen de esta tarea. También entendemos que siempre se nombra, como dice la declaración, en plural, no uno. No uno. 2 o 3 o más, depende de cómo sea la iglesia. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los que son pastores necesitan ser pastoreados. Y hace falta que haya otro al lado de él. Porque cuando uno está solo, corre el riesgo de no solo de equivocarse, que no se puede equivocar cualquiera, sino de no tener que rendir cuentas. Y cuando tiene una necesidad, porque los pastores, aunque ustedes no lo crean, también tienen problemas.
Porque hay hermanos que piensan que no tienen ningún problema, ¿eh? Que no les pasa nada, que no se quedan sin trabajo, que ¿no es cierto? Y necesita de alguien, y qué mejor que recurrir a uno que está junto con él. Yo creo que el Señor sabio por eso permite que ocurran estas cosas, que haya más de uno. A veces no hay otra manera, un grupo chico, recién empieza, y que haya alguien responsable, pero siempre hay que ir preparándose y preparando a los hermanos para que, llegado el momento, otro ocupe ese lugar. ¿Cuántas iglesias han casi desaparecido, hermanos? Porque quien estaba a cargo nunca se ocupó de preparar a otro. Nunca le dio lugar a otro. Y nosotros no somos dueños de nada. La autoridad es solo de Dios. Él la delega en determinadas personas, pero también se la puede quitar. La autoridad sigue siendo de Dios. Él es el soberano. La iglesia es de Cristo, no es de los ancianos, no es de los pastores, no es de los obispos, no es de lo que ustedes quieran llamarle, sobrevedores. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Y cada lugar tiene que tener aquellos hermanos preparados por el Señor y puesto, dice la Biblia, dice en este pasaje que hemos leído, Pablo les dice que el Espíritu Santo los puso. Tampoco lo pusieron los hermanos. No es una elección por voto. No es tampoco una elección según si fue a un seminario a prepararse o no. Si todos pudiéramos hacerlo, bienvenido sea, si es que nos enseñan la sana doctrina, porque no todos los seminarios garantizan eso, ¿no es cierto? Pero no es que yo vengo con el título, acá estoy, hermanos, miren, tengo que ser pastor. No está en la Biblia eso. Aunque a nosotros nos parezca raro, ¿por qué? Y bueno, porque vemos que ocurre en muchos lugares, pero no está en la palabra. No está en la palabra. La palabra dice que en Listra, por ejemplo, después a Tito, si ustedes leen capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice que vaya a Creta y establezca ancianos en cada ciudad para que corrigiese lo deficiente. También es interesante cuando el apóstol Pedro, escribiendo, dice, ancianos y yo anciano juntamente con ustedes. Entonces acá en la Biblia, en el libro de los Hechos, que es un libro de transición, donde sacamos principios porque es de la palabra de Dios, pero no hay cosas definitivas para siempre, porque es el establecimiento de la obra de Dios, el inicio de la iglesia, el inicio de las misiones, el inicio de ser testigo del Señor en todo lugar, en todo el mundo. Y podríamos pensar, por lo que nos dice la palabra, que en un principio, y realmente es así, esa autoridad delegada por Dios, ¿quién la tenía? Los apóstoles, ¿no? ¿O no? No había iglesia organizada todavía. Luego, como según lo que dice Pedro, dice ancianos, y yo anciano con ustedes. Una etapa de transición entre los apóstoles y otras personas que eran nombradas ancianos, o como Pablo, que manda con autoridad apostólica a Tito a que vaya a un lugar y establezca ancianos. ¿Se entiende? Así que hay como una especie de jerarquía en ese momento, pero cuando ya todas las iglesias se van formando, cada iglesia tiene que reconocer a sus propios ancianos o pastores, como le querramos llamar. Cada iglesia los tiene que reconocer. Y hablamos de reconocer, no de elegir. Por eso es sabio, como dice acá, y bueno, nosotros también lo hemos practicado así, hemos tenido hermanos que ya están con el Señor, que hubo que pensar en que otros hermanos podían estar de ancianos. En algún momento casi me quedé solo en ese sentido, porque también había otro hermano mayor, pero también ya tenía demasiada edad, y ese es otro tema, hay que saber retirarse a tiempo.
no esperar que a uno lo saquen de la cancha. Uno se tiene que dar cuenta cuando ya querés patear la pelota y no sale, va para otro lado, te duele todo. Y hay que pensarlo. Y nadie se tiene que ofender por eso. Porque aunque alguien se retire de esa función, de ese trabajo, de esa obra, no de ese título, de ese trabajo, seguirá siendo un referente, alguien que acompaña a los hermanos, alguien a quien consultar por su experiencia, por su conocimiento, por lo que sea, pero que ya no tiene fuerzas para otras cosas que antes sí podía hacer. Al menos yo me está pasando eso. Y no solamente en lo físico. A veces digo, ¿dónde está ese Juan que jugaba la pelota desde que salía después de comer hasta que se hacía de noche? ¿Dónde está? Y no sé dónde habrá quedado, porque ahora la otra vez fui al cumpleaños de mi nieto y estaban todos pateando, yo quise patear y me caí solo. O sea, llega un momento donde uno ya no está para eso, no tiene fuerzas. Adolfo se ríe como si él jugara bien. Yo por lo menos alguna vez jugué. Perdonen, hermano, a mí me gusta que sea familiar la cosa porque la verdad que los estimo mucho, algunos que de muchos años, otros más nuevos. Algunos por ahí, cuando nos vamos, le digo a mi señora, ¿quién era este chico que me saludó, que me dijo Juan y yo no sé quién es? Es el hijo de tal, el nieto, bueno, no importa, estamos en el Señor y eso es lo más importante, ¿no? Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y para saber cómo hacerlo hay que conocer la palabra, hay que conocer la Biblia. Siempre en plural, en cada lugar, en Éfeso, en Iconio, en Jerusalén, en Antioquía, en Creta, en Filipos, en cada lugar. Acá hay un tema también, sale el tema de las iglesias que llamamos locales, ¿no? Algunos dicen, no, pero la iglesia local era de toda la ciudad, no de un barrio, no de Calle Galvez, Parque Casa, Barrio Sarmiento. Y puede ser que haya sido así en aquel tiempo, pero ahora se han ido estableciendo iglesias en distintos lugares y el Señor ha ido bendiciendo esto porque conviene a la extensión del Evangelio. En el caso nuestro hemos tenido 2 anexos, los 2 ya hace años son iglesias autónomas. Y hablamos de autónomas porque siempre hay una dependencia, ¿no?, entre las iglesias, debe haberla, debe haber comunión, debe haber actividades unidas, las cosas que nos hacen tan bien cuando nos encontramos, cuando estamos con los hermanos, compartimos, nos invitamos unos con otros, los jóvenes se encuentran unos con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es algo, porque hay hermanos, y en este momento hay una especie de corriente que es muy chiquita, pero puede llegar a molestar mucho, y personalmente conocemos a alguien así, que anda dando vueltas por muchos lugares y buscando a los que están disconformes con esto, con lo otro, pero diciendo que la iglesia tendría que ser una sola según la jurisdicción de Rosario, y entonces entraríamos todos, no solamente los que nos llaman hermanos libres, sino los bautistas, las iglesias pentecostales, etc. Eso es casi imposible, porque no podemos compartir determinadas cosas, aunque somos una iglesia por el Señor, no porque a algún hermano se le ocurra, vamos a juntarnos todos, a ver, nombremos, votemos, quién es el presidente, quién es el secretario. No es así. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas que siempre aparecen, como aparecían en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Juan, aparecían teorías y cosas que ellos tenían que combatirlas porque iban en contra de la obra de Dios. Dijimos que era en plural. ¿Saben qué es en singular? Los requisitos. El obispo tiene que ser, yo no los voy a leer porque ya en pocos minutos tengo que terminar, pero ustedes los pueden leer en 1 Timoteo capítulo 3, algunos veo que anotan, después lo pueden buscar en Tito 1, 5 y 9. Entonces, anciano, habíamos dicho, presbúteros. Tiene que ver con el gobierno, más que nada con el gobierno de la iglesia. Los ancianos eran muy respetados en aquel tiempo y ya los judíos tenían los ancianos, los griegos también, aún los romanos.
El Senado se refiere a una edad mayor, ¿no? Y era una forma de gobierno de acompañar, y se suponía de experiencia. Después pasaba cualquier cosa ahí adentro, se mataba uno con otro, etc. Pero esa era la idea. El anciano habla de madurez, de experiencia, de conocimiento, de gobernar. Y ojo, que gobernar no es dominio, no es acá se hace lo que yo digo, no es golpear la mesa y decir acá se hace así. Aunque a veces hay que ponerse firme porque hay hermanos que no se convencen de errores que están cometiendo. Pero dice la Biblia que tenemos que presidir con solicitud, con amor, corregir lo deficiente. Y eso muestra la calidez y la calidad del hermano que está ocupando ese lugar. De ahí viene presbuterión, que es presbiterio, que es una asamblea de ancianos o consejo de ancianos, y eso tiene que funcionar en la iglesia. Ahora, ¿hay un consejo de ancianos y uno de pastores y de obispos? No, son las mismas personas. ¿Hay una categoría donde uno está por arriba de otro? No. No lo entendemos así, y lo que hemos leído recién en Hechos capítulo 20 nos dice eso. Le habla a los ancianos y después le dice el Espíritu Santo lo puso por obispo, son la misma persona. No hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta. Obispo, dijimos que venía la palabra episcopos. Ustedes habrán escuchado episcopal. Bueno, la Iglesia Católica tiene la asamblea episcopal, que se reúne, o sea, distintos estratos de gobierno y de autoridad. No encontramos en la Biblia que alguien forme una asamblea episcopal de la cual deriven las iglesias, los apóstoles, no hay eso. Y nosotros al registro de culto le creamos un pequeño inconveniente. ¿Sabían ustedes? Que cada una de las iglesias tiene un número de culto. No va a la asociación de iglesias de hermanos libres o de como le quieran llamar y tiene un número y de ahí derivan todos los demás. Ustedes tienen un número de culto, nosotros tenemos otro. Porque eso indica una autonomía también, aún ante las autoridades. Eso no lo entienden los de afuera. Y si ustedes no son lo mismo, ¿cómo? No, pero hay como 1000 en la Argentina, no sé exactamente cuántos habrá en este momento. Y cada uno tiene registro de culto. La comunión entre las iglesias la establece la palabra, lo que creemos, lo establece que somos parte todos del cuerpo de Cristo y nada más que eso. Y nosotros tenemos que guardar la unidad, guardarla, pero no la creamos nosotros la unidad, sino el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Episcopo quiere decir, son dos palabras, epi, que quiere decir sobre, por arriba, ¿no? Y escopeo sería la otra parte, mirar, vigilar, o sea, es el que mira. Eso también ha parecido a la palabra sobrevedor, ¿no? Entonces, es anciano porque tiene que tener madurez, porque tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones, pero a su vez tiene que ser el que ve cosas que otros no ven. Y a veces no lo puede hacer uno, pero sí el otro hermano que comparte conmigo. Y lo tenemos que compartir. Dios nos ha puesto para eso. También quiere decir vigilar. Esto lo tenemos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, que es el último que hemos leído, que dice: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y miren qué compromiso que le pone Pablo a estos hermanos. Cuidado, el Espíritu Santo los puso a ustedes. Fíjense lo que hacen. Miren por ustedes primero, y también por el rebaño que es Dios, que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes para que cuiden, para apacentarlos, para alimentarlos, para guiarlos, para evitarles el error.
para aconsejarlos, etcétera, 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 y cuántas otras cosas que hay que hacer. Una cosa interesante es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Tengo muchísimos versículos acá anotados, pero no podemos anotarlos todos, o decirlos todos, o hablar de cada uno, ¿no? Mi señora testigo que este tema me tuvo varios días anotando cosas. Me ha servido mucho a mí. Como siempre, uno estudia la palabra, aunque es para hablar en tal lugar, y el primero que bendice es a uno. Siempre pasa así con la palabra de Dios, ¿no? Dijimos 1 Timoteo capítulo 3, si no me equivoco, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y algunos han interpretado mal esto. Algunos que no quieren comprometerse con nada dicen, no, yo no anhelo nada, pues no, a mí ni me hablen de eso. Claro, porque ven a otros hermanos que a veces tienen que pasar cosas difíciles. Entre nosotros, los creyentes, somos difíciles, ¿o no? ¿Sí? Algunos me dicen que sí, otros se ríen porque están pensando en alguien, pero somos así. Y muchas veces los pastores tienen que lidiar con esas cosas. Además, no todos tienen el mismo grado de madurez. Alguno que es muy nuevo, otro que hace mucho que está. A veces el que hace mucho que está tiene vicios, por decirlo de alguna manera, que arrastra desde años y es más difícil que el nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, se hace difícil. Y es verdad que puede pasar eso. Pero acá dice, si alguno anhela obispado, anhela una buena obra. No dice anhela un buen título. Que todos lo reconozcan, que lo aplaudan, que cuando llega, ponen la alfombra. En algunos lugares llega el pastor y lo anuncian, el siervo de Dios. Bueno, un gran título, siervo de Dios. Pero el siervo de Dios no es el que entra y le pone la alfombra. Al contrario, es el que pone la alfombra, porque eso es siervo, ¿verdad? Es así. Entonces, si alguno anhela obispado, si alguno de los muchachos acá anhela algún día ser pastor, dice que anhela, que está bien, pero no el título, anhela la obra, el trabajo, la función, lo que hay que hacer. Y Dios te va a preparar para eso. Y Dios tiene establecido quiénes van a ser. Yo les puedo contar que, como dije antes, el Señor es muy arriesgado conmigo. Yo hacía 6 años que era creyente, y cuando nos hicimos iglesia en Parque Casas, digo nos hicimos porque éramos un anexo de Barrio Sarmiento, había 3 hermanos, uno creo que me llevaba 40 años, el otro 30, y yo, que éramos los encargados o responsables frente a la iglesia de Barrio Sarmiento, porque éramos un anexo. Pero ellos nos daban total libertad, la verdad que hacíamos y deshacíamos nosotros, tenía mucha confianza. Y yo no sé quién me habrá recomendado a mí, todavía no lo sé. Y cuando hicimos una pequeña asamblea, después que hablamos con los hermanos y en buenos términos, ellos tuvimos una reunión, nos encomendaron como una nueva iglesia autónoma, y después nosotros hicimos una reunión, una asamblea, y todos los hermanos, que éramos 32 en aquel momento, reconocieron como ancianos los 3 que ya venían como encargados. Yo no tenía más de 6, 7 años de creyente. La verdad, todavía no sé cómo estoy acá. Porque la Biblia dice no un neófito. Claro que hay personas que hace 50 años que están en la iglesia y siguen siendo neófitos también. Porque no crecen, porque no maduran, porque no buscan. Y el Señor tenía pensado algo para nosotros, los que nos encargamos de esto, que yo no me lo imaginaba. Un día fui maestro de la escuela dominical, yo no sabía ni lo que era la escuela dominical, porque mi familia no eran creyentes. Ahí hay otro tema. El apellido no da derecho a sucesión para ser pastor. Puede ser que lo sea, un hermano
anciano, pastor reconocido, y su hijo o alguien cercano, también Dios lo pone y está muy bien que lo aceptemos, pero no tiene que garantizar eso. ¿Y cuántos problemas hemos tenido, hermanos, por la herencia? Disculpen que yo hable esto así, estamos en familia, ¿no? Y conviene que lo sepamos. No nos garantiza nada. A veces nombramos a una persona, a un hermano, porque es el hijo de tal o tal. Bueno, está muy bien, pero eso no garantiza que tiene que cumplir la misma función que el padre. Dios trata con cada uno en particular. Gracias a Dios yo no tengo ese problema. Cuando alguien dice Gangé, me dice, ¿este quién es? ¿Quién lo conoce? No tuvo un abuelo creyente que fue a la iglesia, ¿no? No, yo a mi papá y a mi mamá los llevé yo a la iglesia, se ve al revés. A mis hijos sí. Pero no tenemos que dar una preferencia por ese motivo, sino por lo que dice la palabra. Y como decíamos antes, es en plural, pero las condiciones, los requisitos son individuales. Y ustedes lo pueden leer, marido de una sola mujer, no dado al vino, y tantas otras cosas que dice la palabra de Dios, que no la vamos a poder hacer ahora, a leer ahora. ¿Qué obligación tiene la iglesia con los ancianos? O pastores, o obispos, como ustedes quieran decirle. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, considerad el resultado de su conducta e imitar su fe. Acordarse de ellos. ¿Cuántas veces ora por los ancianos? ¿Te acordás en tus oraciones individuales? ¿Pedís por ellos? ¿Te acordás? ¿Pedís a Dios que los ilumine en su camino, en sus decisiones, que sean de bendición para la iglesia, que sean de bendición para tu vida? También dice considerar el resultado de su conducta. También tiene que ver con la conducta de cada uno, ¿no? De cómo debe comportarse. Dice también Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo vamos a leer directamente. Hebreos Miguel, perdón, pero voy a tener que no terminar el tema porque ya me estoy pasando. 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y uno dice, el pastor dice, qué lindo, me tienen que hacer caso, Ojo que yo soy anciano y a mí me tienen que hacer caso. Pero ¿qué dice después? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y esto es un arma de doble filo, porque algunos dicen, vos hacés lo que yo te digo, porque yo voy a dar cuenta delante del Señor. Y a lo mejor está equivocado el anciano. Tenemos que saber cuando nos equivocamos, cuando alguien nos dice algo, hasta nos puede aconsejar. O viene una hermana que tiene experiencia en la iglesia y que ha visto muchas cosas y dice, mirá, me parece que esto es así, así. Tenemos que saber escuchar. Y no establecernos como autoridades. Como dije antes, la autoridad solamente es del Señor. Y Él la delega porque es necesario que sea así para que todo esté de acuerdo a su voluntad. Pero Él puede quitárnosla también. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuántas veces los que son ancianos se tienen que quejar? A lo mejor no lo hacen públicamente, pero por dentro, en su corazón y delante del Señor, por las cosas que pasan. No, acá está todo bien, ojo, no. Acá está todo fenómeno. Seguro que acá no pasa, pero por las dudas que llegue a pasar. Dice también en el libro de Hebreos, cuando ya está terminando, que el autor del libro manda saludos, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Hacen una cosa especial. Otra de las cosas, dice 1 Timoteo 5:19, no admitan acusación contra ellos, sino con 2 o 3 testigos. Porque a veces el que está en ese lugar
está sufriendo también a veces la envidia, a veces los rencores viejos. Y usted dice, estamos entre creyentes, ¿cómo va a ocurrir esto? Sí, ocurre. Estamos aquí y hasta que no estemos en la presencia del Señor, nuestra antigua naturaleza nos empuja a veces a tener pensamiento, a cometer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, podríamos decir mucho más, pero ya hace 40 minutos casi que estoy acá hablando. Solamente mencionar los diáconos, que como ustedes saben en el libro de los Hechos, capítulo 6, los primeros versículos, está la elección de lo que se llama los primeros diáconos, aunque no se lo nombra así en ese lugar. En realidad, diáconos somos todos, en el sentido de que tiene que ver con servicio. Y todos, hagamos lo que hagamos para la obra del Señor, estamos cumpliendo algún servicio y somos diáconos. Muchas iglesias antes no los nombraban o no se los reconocía públicamente, aunque todos sabían quiénes eran, y tenían determinadas funciones, como el mantenimiento, la tesorería, la administración de muchas cosas, y también ser de ayuda para los ancianos. Ahora, alguien que es diácono algún día puede ser anciano, pero no es necesariamente así, no es un paso previo. Como yo le decía antes, que la Iglesia Católica, que un año te recibí de diácono y es el paso previo al otro año seguir estudiando y sos presbítero, sos cura, es un escalón, no es un escalón para ser anciano. Algunos hermanos están muy bien preparados para ser diáconos toda la vida y cumplen ese trabajo perfectamente, y a lo mejor no para ser ancianos. ¿Me explico? No es un paso previo, no necesariamente, puede serlo. De allí viene la palabra servir, ejercer el servicio, y esta palabra fue castellanizada, por eso aparece como diácono. También un diácono es un ministro, un servidor. Nosotros tenemos, y sobre todo en Argentina, la idea del ministro que se sirve, no es un servidor. Tenemos esa idea, ¿no? Y es así, pero el ministro es alguien que tiene que servir, cumplir un servicio. El diácono tiene que hacer eso. Hay una diaconisa que se menciona en Romanos capítulo 6, versículo 1, la única vez que se menciona. Y los requisitos son muy similares a los ancianos. En 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 8, después de haber hablado de los requisitos personales de los ancianos, empieza a hablar de los requisitos de los diáconos. El otro punto, el 21, es acerca de la misión de la Iglesia, que creo que los hermanos lo han escrito muy bien acá, y prácticamente lo que yo puedo decir es agregar cosas sin que modifique nada de lo que los hermanos han puesto, ¿no? La tarea, la misión de la Iglesia es lo que Dios le ha encomendado a la Iglesia, ¿no? Que está el Señor después de resucitado, famosos versículos, Mateo 28 al final, Marcos 16, Hechos capítulo 1 versículo 8, es la gran comisión, es hacer discípulos con los distintos medios que tenemos, con discipulados personales, en grupos, con la exposición de la palabra desde un púlpito, con la distribución de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Es la gran comisión, es no solamente que las personas crean en el Señor, sino que además crezcan y sean discípulos del Señor, y se conviertan y también se bauticen y se agreguen a la Iglesia. El proceso sigue, no es solamente la predicación y nada más. Y todo cristiano tiene que participar de las misiones, pero no todos son misioneros. Ustedes tienen hermanos que han ido a lugares difíciles a llevar la palabra, y toda la Iglesia tiene que participar de eso. Es quien encomienda, es quien de parte de Dios va a suministrar lo necesario, es quien tiene el bagaje, digamos, para que el otro que va a la guerra, ¿no? Aunque cada uno de nosotros, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, tenemos que dar razón de la esperanza que tenemos. En ese sentido sí somos misioneros. Con el vecino, con el que está cerca nuestro, con nuestro familiar, con nuestro amigo, etcétera, etcétera. Y también tenemos que adornar el Evangelio con nuestras buenas obras, hacer nuestra parte. Como ustedes saben, hay un dicho español que yo sepa no hay ningún versículo, pero dice: lo que haces,
habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Y a veces a los creyentes les pasa eso. No le pueden hablar a ninguno en el barrio porque todos lo conocen como el peor vecino. Porque pone la música a todo volumen, porque molesta al vecino, porque no lo saluda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? Tenemos que adornar y hacerlo como hacer nuestra parte. Y misionero es aquel que es enviado intencionalmente. El caso que más nos habla de esto es ahí en Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículo 1, que ahí nos muestra que el Espíritu Santo es quien separa de entre gente que estaba trabajando. O sea, el misionero no es alguien que dice, bueno, no tengo nada que hacer. Che, ¿qué hago? ¿No queréis de misionero? No es así. Eran personas ocupadas, que tenían ciertas características, y el Espíritu Santo dice, me agarran a este y a esta, a Bernabé y a Pablo, y me lo mandan para predicar el Evangelio. Y la Iglesia tiene esa misión de ser testigo, y una misión muy importante. Ustedes saben, hermanos, que solamente la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ustedes lo saben, tiene contacto con Dios. Ningún otro, ningún religioso de cualquier tipo de religión, ninguno que practique determinadas normas morales, nadie se puede conectar con Dios, solamente nosotros, los creyentes, porque tenemos acceso a través de Cristo a la presencia de Dios. Y Cristo está en la Iglesia, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios está en nosotros. La Iglesia es Cristo caminando por el mundo, y Dios no va a hacer nada que no tenga que ver con la Iglesia, que no lo sepa la Iglesia, que no se ha manifestado en la Iglesia. Entonces tenemos esa obligación de ser los embajadores de Él, de representarlo en el mundo, porque no hay otro que lo pueda hacer. Ese trabajo no se lo podemos dar a nadie. Dios nos bendiga, hermanos, para que estas pocas palabras, aunque a ustedes les haya parecido mucho a lo mejor, nos ayuden para entender un poquito más, aunque sea esto que los hermanos con buen criterio han escrito respecto a la declaración de fe. Que el Señor les bendiga.